El convento de Yuriria, testigo de gloria y riqueza en un pueblo agustino. Esta ciudad de Yuriria se localiza en el sur del estado de Guanajuato, México, y es cabecera del municipio homónimo, el cual cuenta con un extenso territorio colindante con otros municipios, como Valle de Santiago, Jaral de Progreso, Salvatierra, Santiago Marabatío, Uriangato y Moroleón. Yuriria se encuentra dentro de la región denominada El Bajío, caracterizada por su prosperidad tanto agrícola como ganadera, lo que desde tiempos remotos llevó a sus poblaciones al reconocimiento social e institucional y a los dueños y administradores de la tierra a la riqueza. Esta pequeña ciudad, intitulada Pueblo Mágico, desde el año 2012, reposa y resiente el paso del tiempo junto a la gran laguna del siglo XVI que presume ser la primera obra hidráulica de América, y a través de su imponente exconvento cuenta tanto a locales como a visitantes las antiguas grandezas de su gloria y la riqueza de sus tierras. A la llegada de los españoles a la Nueva España, el territorio de Yuriria se encontraba poblado mayoritariamente por indios purépechas, quienes no hacían tanto mucho habían tomado el control de esta zona como frontera con los indios chichimecas, localizados al norte del Río Grande o Lerma, y la habían bautizado como Yuririapúndaro, que significa lugar del lago de sangre, haciendo referencia al lago formado en el cráter de un volcán, cuyas aguas tenían un color turbado y no claro, más bien bermejo, semejante a la sangre, y en cuyos alrededores estaba fundado el asentamiento indígena. Según las relaciones geográficas de Michoacán de 1580, este asentamiento fue conquistado por los españoles en 1522 y desde entonces perteneció a la corona, sin tener encomendero, convirtiéndose más tarde en corregimiento de la Alcaldía Mayor de Celaya, lo que nos habla de su importancia en el ámbito administrativo de una región en específico. Además, un dato interesante es que se conservó su toponimia original prácticamente hasta el siglo XIX. En el ámbito eclesiástico, Yuririapúndaro pertenecía al Gran Obispado de Michoacán, y hasta antes de la fundación de la doctrina agustina formaba parte de un enorme beneficio o parroquia que también comprendía los poblados de Pénjamo, Conguripo, Puruándiro, Huango, Copándaro y Cuitzeo. En 1550 el obispo Vasco de Quiroga partió dicha parroquia y otorgó a los agustinos la administración pastoral de Cuitzeo, Copándaro, Huango y el propio Yuririapúndaro. Fue así que Fray Alonso de la Veracruz, a la sazón provincial de los agustinos, comisionó a Fray Diego de Chávez y Alvarado, cofundador de la doctrina y convento de Tiripetío, para que fundara en Yuririapúndaro una nueva doctrina y un convento que fungiría como cabeza de una extensa parroquia de más de 25 leguas a la redonda y más de 6,000 naturales entre adultos y niños. Para 1571, el propio Fray Diego, quien llevaba más de 20 años siendo prior de dicho convento, registraba 1,180 tributarios divididos entre la cabecera y al menos 20 pueblos que los visitaba, los cuales ya para 1580 eran 28. La primera tarea que emprendió el padre Chávez al llegar a la zona fue la de poner al pueblo en cristiana policía, es decir, organizarlo al modo europeo, buscando nuevos espacios para trazar las calles y dividir los predios de acuerdo a su proyecto urbanístico, el cual comenzó con la fundación de un hospital de indios, como lo había hecho en Tiripetío. Asimismo, construyó un jacal que sirviera como altar provisional, mientras se iniciaba la obra de la iglesia que tenía proyectada. Además, se dio a la tarea de formar una laguna. Para esta empresa sangró el Río Grande, que pasaba unas leguas al norte, e hizo correr sus aguas a través de un canal que alimentaba aquellas ciénegas y formaba una gran laguna de 17 kilómetros de largo y 6 de ancho, con una profundidad de entre 20 metros. Por su parte, Yuririapúndaro fue especialmente un convento rico, quizás uno de los más ricos de su fundación. El cacique indígena del lugar, don Alonso de Sosa, a quien llamaban capitán de Chichimecas, por su ardua labor de combate contra aquellos indios guerreros del norte, le regaló a los frailes muchas tierras que poco a poco fueron conformando la hacienda de San Nicolás, convertida al paso de los años en una de las haciendas más prósperas de toda la Nueva España, gracias a la buena administración de los religiosos. Esta hacienda producían trigo y maíz y poseían ganados, molinos y un excelente sistema de riego que lograba producir fuera de temporada, aportando al convento grandes cantidades monetarias,
Aunque no se sabe a la fecha exacta, en el siglo XVII el convento de Yuriria, con ánimo generoso, donó esta hacienda al común de la provincia michoacana para solventar sus gastos, lo cual no afectó su economía. Gracias a su abundante sustento, desde 1560 y hasta las leyes borbónicas del siglo XVIII, Yuririapúndaro fue casa de comunidades grandes. Su capacidad al menos de 24 celdas, que son las que refieren en su primer momento, siempre mantuvieron su ocupación, porque la casa es muy a propósito y tiene todo lo necesario. No cabe duda que los agustinos lograron poseer y administrar grandes e importantes propiedades. El armonioso equilibrio humano entre lo apostolado y la administración de hombres y riquezas conventuales. El convento de Yuriria, testigo de gloria y riqueza en un pueblo agustino, por Carlos Ernesto Rangel Chávez, en el archivo de la provincia agustiniana de Michoacán.